han hecho literalmente saltar de la silla, reír a carcajadas y más de una vez secarnos una lágrima frente al televisor o pegados a una radio. Detrás de una de las dinastías más queridas del periodismo deportivo en el Ecuador hay una pasión heredada. Todo comenzó con el eterno Alfonso Lazo Bermeo, más conocido como Pancho Moreno, un gigante que cubrió 13 mundiales desde mediados del siglo pasado. Detrás de él vino Alfonso Lazo Ayala, su hijo, esa voz cargada de una emotividad que hace temblar estadios y estruja el pecho en cada transmisión de Teleamazonas. Y hoy los más jóvenes se integran al equipo, imprimiéndole su propio estilo a este legado. 3 generaciones y una historia que se va escribiendo detrás del micrófono. Ellos son la familia Lazo. Y la pelota de Guinea, tira el centro, le mete. ¡Ah, que viene el gol! Un gol no es solo un gol. Aquí está en juego mucho más. Mucho más que un cupo al Mundial, una clasificación a octavos o ganar el partido inaugural de una Copa del Mundo. Aquí estamos hablando de algo más serio. De hacer realidad los sueños, de tener otra razón para abrazarnos, de llenar la vida con alegría. Un gol no solo es un gol siempre que lo relate alguien de la familia Lazo. Lo han hecho ya por 3 generaciones. Más de medio siglo los hemos escuchado en barriales, clásicos nacionales, Copas América, Libertadores y Mundiales. Un legado que empezó con un quiteño nacido en 1929 y que reía hasta las lágrimas. Alfonso Lazo Bermeo, un relator que llegó al corazón de millones de hinchas bajo el seudónimo de Pancho Moreno. Esta es una época en donde no había periodismo deportivo, estamos hablando de mediados del siglo anterior. Y, por supuesto, mi abuela no entendía que mi papá quería salir en la radio y quería relatar partidos. Y supongo que mi papá, que él había perdido a su padre cuando era muy jovencito, es decir, de niño más bien, quería no disgustarle a su mamá. Así que lo que decidió es inventarse un seudónimo. Mi papá siempre decía que así como fue Pancho Moreno, podía haber sido Pepe Pérez, ¿no? Es decir, no encontraba en este nombre que tenga relación con nada. Así que bueno, eso partió, mi abuela quería que mi papá sea ingeniero, así que mi papá hizo hasta 4º año de ingeniería, hasta que supongo que ya le empezó a ir bien a mi papá, empezó a crecer en esto. Mi abuela entendió que esa era su pasión, pero mi papá quedó bautizado por él mismo para siempre como Pancho Moreno. Alfonso Lazo Bermeo fue un apasionado por la música, la familia, el deporte y la vida. Desde muy joven sintió el llamado del deporte. En sus 20s ya relataba partidos de fútbol. Sin embargo, lo que le llevaría a su primer mundial sería, curiosamente, ser un excelente jugador de tenis de mesa. Consiguió este premio al ser campeón nacional de representar a Ecuador en la selección y se fue a estas Olimpiadas juveniles. Y él tuvo la posibilidad de irse a París. Y estando ahí es que se da el Mundial de Suiza. Entonces se acercó y dijo: soy periodista ecuatoriano y vengo a reportar el Mundial, este es mi credencial. Entonces la persona que le recibió, contaba mi papá, siempre que vio esto, le veía a él y le dijo: espérese un ratito y ya regresa. Se fue adentro a una oficina y apareció el que después mi papá supo era el director de la parte periodística, ¿no? Y a decirle: ¿usted es ecuatoriano? ¿Usted viene de Ecuador? Sí, yo soy ecuatoriano, soy periodista ecuatoriano y viene a cubrir el Mundial. Entonces le dice: no puedo creer. Que le decían: bienvenido, un ecuatoriano ha llegado a cubrir nuestro Mundial. Sigo pensando que son otros tiempos. Que él enviaba las crónicas de los partidos, que escribía en una máquina de escribir que le prestó la señora, la dueña de casa donde él vivía, y que metía en el correo. Y eso se publicaba 2 días después acá en Ecuador. 2-0 ganaban los húngaros ya.
cuando de repente se desata un diluvio y llovía una monstruosidad. Y mientras los húngaros se vieron molestados por el hecho, los alemanes jugaban como que si hubieran sido patos, no como los patos en el agua. Y empezó la cosa de los alemanes, por ahí alguna cosita media rara en el arbitraje, un gol de los alemanes y otro gol de los alemanes y empate. En la parte final Ran había un puntero derecho que luego se convirtió en un hombre tremendo, era un terrible, hizo el tercer gol y le ganaron 3-2 y Alemania, que nadie pensaba que Alemania podía ganarle a Hungría, fue campeón mundial. Fue mi primer mundial. Con la garganta bien afiladita, pues, para tratar de llevar con toda la emoción, como se merece en la Copa del Mundo, a los televidentes de Teleamazonas. ¿Cuántos mundiales, don Alfonso? Es el 10º. El primero fue el año 54, no pude ir el 58, desde el 62 he estado en todos y este es el 10º mundial. Como esta, Pancho Moreno estaba lleno de anécdotas. Y no es para menos, pues al final fueron 13 mundiales los que vivió desde las cabinas. La mismísima FIFA lo reconoció como uno de los comunicadores con más coberturas de Copas del Mundo. Su familia guarda con orgullo cada una de las huellas que dejó como periodista de prensa y televisión, concejal y vicealcalde de la capital. Digamos, era un hombre polifacético. Pero eso sí, han sido sus relatos deportivos los que han dejado las marcas más profundas en la memoria colectiva. Y de entre ellos, este quizás sea el más recordado de todos. Y la pelota le da Guinea, tira el centro, le mete. ¡Ah, que viene el gol! Así vivía los goles Pancho Moreno, siempre con emoción, entre carcajadas y lágrimas, como el destilado concentrado de todas las emociones de un partido de fútbol. Curiosamente, este relato tan característico tiene una explicación más bien pragmática. 27 minutos, no segundos. Y él contaba que en el año 70, cuando él se fue al Mundial, allá un amigo de él le hizo ver por un reconocido otorrino, ¿no? Que decía que era un otorrino famoso en México. Y entonces él lo que le dijo es que tenía que cambiar su manera de gritar el gol, porque si no, estaba a punto de lastimarse mal las cuerdas. Y es ahí cuando él inventa esto de, cuando jugamos con los amigos, ¿no es cierto? Cuando uno juega 4 contra 4 y hace un gol y dice ¡gol! Y se ríe. Y él lo que hizo es traer eso que pasaba en el día a día, en el solteros contra casados, y llevarlo a la radio. Y claro, se volvió en este grito tan característico y que, por supuesto, hasta el último grito de gol que él hizo, a mí me emocionaba y me ponía nervioso. Nuevo centro, remate, no llegó. ¡Agustín Delgado! ¡Qué bien metida la cabeza! ¡Junto al poste! ¡Y se acabó la fiesta! Alfonso Lazo Bermeo vivió entre el fútbol y la música, algo que se transmitió a cada uno de sus hijos y nietos. En cuanto al relato deportivo, algunos de ellos han seguido su legado de precisión, rigor y sobre todo, de pasión. Edison Méndez arriba, qué pelota, ahora sí, Ulises y el centro, falla Roque Junior, el Sin Delgado la tocó para Edison. No, yo crecí con mi papá desde que tenía 4 años al lado en la cabina y lo oí relatar a él toda la vida. Así que mi relato debe tener un 85% de él y un 15% aprendido y aumentado y corregido y traído de un lado y de otro. Quizás una de las cosas que yo siempre pensé que había que aumentar, es decir, que más bien que fui aprendiendo y que después me parecía que era importante, era traducir la emoción después del grito con cosas que pudieran ayudarnos a identificar lo que estaba ocurriendo, con cosas como algún tipo de mensaje, ya no solo la descripción. Washington se acerca lentamente.
Con más de 40 años en el periodismo deportivo, 7 mundiales, unos como aficionado y otros como relator, Alfonso Lazo Ayala nos ha contagiado la emoción de los momentos más icónicos del fútbol ecuatoriano de las últimas décadas. Eso tanto a nivel de clubes como con la selección. Incluso hoy le dicen la voz de la Tri. Y por algo será. Como en el Valle del Chota, como en la canchita de tierra. No importa que esto sea entre millones. Toma, tuya, otra vez. Devuélveme el pecho del goleador mundialista que tenemos. ¡Pum! ¡Arriba! 2-0. 9 minutos. El relato de la canchita de tierra lo hemos repetido 1000 veces. Pues no solo empezaba a volverse realidad que Ecuador jugaría octavos de final de una Copa del Mundo, sino que esta manera tan particular de describirlo marcaría y mucho a las siguientes generaciones, tanto de aficionados y, como no, de relatores. Era muy chico, yo tenía 4 años y medio, un poquito más, entonces no me acuerdo de todo, me acuerdo de chispazos, entonces sonaba siempre y aprenderse. Toma, tuya, otra vez, devuélveme, gol del centro delantero mundialista que tenemos, pum, arriba. Entonces, así también se me han grabado distintos relatos. Hay que decir que ese mundial, el de 2006, fue muy especial para los Lazo. Además de los relatos vibrantes de Alfonso, al mismo tiempo, la familia vivía el último mundial de Pancho Moreno, pero también el primero de Juan José. Él, el más pequeño de los Lazo en este oficio, así como su padre, lo aprendió todo yendo al estadio, a la cabina, acompañando a su padre a sus viajes de cobertura, colaborando como su productor e incluso como asesor de sus redes sociales. Dicen que lo que se hereda no se hurta. Sin embargo, él ha empezado su propio camino. Cargas con un nombre, cargas con un apellido importante, hay un legado atrás, todo el trabajo, todo lo que significa. La gente, y no te lo dice por malo, pero te lo repite. ¿Y cuándo vas a empezar? ¿Y cuándo vas a hacer? Tu papá hizo esto, tu abuelo hizo esto, tú vas a ser un crack también, y sin saber si siquiera lo quieres hacer o no. Y ahí es donde creo que he logrado entender también que, si bien es una responsabilidad gigante, es una suerte loca haber nacido en esta familia, ser el hijo de Alfonso Lazo, el nieto de Pancho Moreno, sobrino de tíos que también están metidos en un montón de temas futbolísticos, musicales, como mi tía, de primos que hacen algo parecido o lo mismo también dentro del fútbol. Es una alegría. La primera transmisión fue en octubre del 24, justo después de cumplir 23 años. Me tocó, más que relatar todo un partido, informar. Y no sé, se juntó todo. Juan José se estrenará en un mundial en pocos días, 72 años después de que lo hiciera su abuelo. Claro, el fútbol, el periodismo y el relato hoy son diferentes, pero la pasión es la misma. Al final el relato es eso, es contar una historia, el relato de fútbol, es contar lo que está pasando en la cancha, lo que está pasando en el estadio, de querer transmitir lo que uno siente, a ver si es que alguien puede contagiarse, llevar un poquito de lo que está pasando en ese lugar, sea el mundial, sea la cabina de radio, sea el Olímpico Atahualpa o la cancha de segunda categoría o donde sea que estemos, pero llevar eso al que esté del otro lado. Cuando le veo a mi hijo Juan José, cuando le veo a mi sobrino Domingo, a mi otro sobrino Juan Felipe, y que podemos trabajar juntos, pienso en la alegría que mi papá hubiera tenido de ver a sus nietos haciendo lo mismo que él hace, teniendo la misma pasión, queriendo ponerle las mismas ganas, y eso me pone feliz a mí. Eso sí, él hubiera querido seguir relatando hasta el último día. Si su memoria no le hubiera fallado, él no hubiera dejado de relatar nunca. Entonces,
habría sido difícil para todos ganarnos un espacio ahí en lugar de él. Ha habido que esperar toda la vida para que se cristalice este sueño. Estamos en el Mundial de Fútbol. Gracias, muchachos. Se va por derecha, la vuelve a tener para Ángelo, que levantará de primera. ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Habrá una cuarta generación de relatores mundialistas en la familia Lazo? Solo el tiempo lo dirá. Pero eso sí, de lo que podemos estar seguros es que si la hay, lo que se garantiza es la emoción. Para Ángelo Preciado.